Tantas cosas que quiero comentarle en el día de hoy, más que todo desearle a todos ustedes unas felices fiestas navideñas. No importa sus creencias, no importa si usted las celebra o no, pero es momento de celebración de esas fiestas navideñas que nos inspiran a todo, a buscar ese ser humano perdido, a encontrar ese objetivo primero, ese propósito único que tenemos todos como misión heroica en la vida de seguir produciendo grandes cosas, grandes hazañas, no de héroes, sino de seres humanos normales que queremos vivir en un planeta Tierra normal, tranquilo, sin tantos desaciertos y sin tantos inconvenientes. Así que en el día de hoy posiblemente podría ser nuestro último programa hablando sobre de finanzas, hablar de tantas cosas que es necesario. Pero antes me gustaría presentarle a ustedes mi más reciente libro que se titula Te vendo el cielo. Y como nos venden tantas cosas, yo quiero venderle a ustedes el cielo. Y en una parte de este libro hay una frase que me gustaría empezar en el día de hoy con todos ustedes y se lo voy a leer textualmente como dice. El verdadero reto del ser humano está en poder renovarnos y transformarnos cada día, ser nuestro propio yo en todo. Así vivimos una existencia fresca y nueva, comprometido para vivir de frente a la luz y la sapiencia real de los principios y leyes naturales. Yo creo que el sentido común dejó de ser el más común de los sentidos y estamos viviendo una época bien complicada. Y ahora en Navidad me gustaría darle un reflejo de lo que podría ser el inicio del 2023. Pienso y creo fervientemente, después de los grandes análisis que hemos hecho, no solamente en el renglón de la criptografía o de las criptomonedas, las criptodivisas, de las cuales las criptodivisas solamente confío y creo más que todo en el Bitcoin, ya que detrás del Bitcoin el sistema blockchain sigue siendo una de las tecnologías más importantes, más renovadoras y más increíble que hayamos tenido, y fue regalado a nosotros por Satoshi Nakamoto. Un nombre raro, extraño, pero ese señor le dio un regalo a la humanidad extraordinario. Quisiera compartir con ustedes de que yo creo que es tiempo de que, como estamos al final del año 2022, hagamos una reflexión seria, y más de una reflexión seria que lleve consigo una forma de entender qué podemos nosotros hacer a nivel financiero. Lo hemos dicho aquí varias veces y lo seguiremos diciendo, de que la educación financiera no es muy vista ni tampoco se usa mucho a nivel mundial, y la mayoría de las personas tenemos lo que se llama deficiencia en lo que es educación financiera. Poco sabemos de inversión, poco sabemos de ahorro, poco sabemos de cómo preservar nuestro patrimonio familiar después de haberlo obtenido, y quizás muchos de nosotros trabajamos, tenemos que tener un salario para poder sobrevivir, y ese es el ingreso que nosotros entramos a nuestras casas. O sea que nuestros ingresos, más que todo, son ingresos fruto de la venta de mi esfuerzo, de mi talento, por un salario o por un sueldo. Esto, en esencia, es bueno porque indica de que usted es una persona que tiene actitudes de trabajo, pero también genera en usted muchas frustraciones, porque por más que usted trabaje, por más que usted haga esfuerzos sobrehumanos para poder mantenerse a flote, siempre hay carencias, y esas carencias son fruto de que nosotros necesitamos otros tipos de ingresos, ingresos pasivos, aquellos donde no tengamos nosotros que tener que donar, por así decirlo, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para poder ganar dinero. Y esto hay que aprenderlo. Esto se necesita estrategia y se necesita mucho conocimiento. Mucha gente me pregunta: Francis, ¿qué podemos hacer con tantos problemas a nivel económico? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos 5 años que vienen es más inflación, porque la inflación en este caso no es cíclica, es estructural. La palabra estructural significa que se ha estructurado para mantenerse en el tiempo, fruto de incluso de que la mayoría de los bancos centrales que tienen una política de incrementar a como dé lugar los intereses de las deudas públicas. Ya en los Estados Unidos estamos cerca de 4%, en otros países, sobre todo Europa, se ha quedado un poco más rezagada, pero ha tenido que hacer el esfuerzo. El dólar es más fuerte, hay menos productividad,
y el Producto Interno Bruto nominal no crece, porque no hay una productividad en la mayoría de los rubros industriales de gran avanzada en el mundo. Ahora estamos metidos en una especie de ideología o de batalla ideológica donde lo más importante es el cambio climático y todo lo que se relaciona con eso tiene muchísimas fuerza a nivel de la gobernanza mundial que se quiere implementar en todos los países del mundo y acabar de por sí con lo que es la soberanía nacional, la identidad cultural y, por supuesto, hacerle un daño enorme a lo que es la sociedad más pequeña que se conoce como la familia. Esto es para pensárselo muy bien en este nuevo año 2023 que comienza ya en unos días. Y es para que ustedes se den cuenta, lo que está pasando en el mundo es que nos enfrentamos a lo que pasó en los años 1970 con una estanflación. Ese estancamiento económico fruto de la inflación disparada, pero más que todo porque el poder adquisitivo se contrajo. O sea, no subió o se equiparó al nivel de la inflación que hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, anteriormente, hace 2 años atrás, en los Estados Unidos, nuestro nivel de inflación era de 1.4%. Ahora tenemos 7.1%. Y eso es una inflación nominal, basada en el Producto Interno Bruto y también en el índice al consumidor armonizado. Esto significa que si nosotros consumimos más, vamos a pagar mucho más por los productos que antes nosotros comprábamos con menor precio. Y el dólar, aunque se ve más fuerte, pierde valor a nivel de cuánto dinero usted necesita para adquirir los mismos bienes y servicios que adquiría antes. A esto hay que agregarle de que hay lo que se llama una sofisticada información sobre el verdadero desempleo que existe en el mundo, tanto en Europa, tanto en los Estados Unidos y ahora Asia, que realmente la China está prácticamente bloqueada, está bajo restricción COVID-19 y no se sabe cuándo vayan a abrir. Se supone que cuando abran van a abrir con mucha fuerza y con mucho empuje, pero eso hay que verlo realmente porque tenemos varias crisis que se están combinando de una forma impresionante. Los Estados Unidos tenían ya un problema de inflación antes de la guerra de Ucrania y teníamos un problema antes de la crisis alimenticia o alimentaria que teníamos y más que todo por diversos tipos de medidas fiscales y monetarias equivocadas. Ahora hay una guerra entre los bancos centrales que deberían ser independientes de los gobiernos. Ahora lo que estamos viendo es una especie de capitalismo de Estado, donde hay una injerencia brutal de los estados para mantener subsidios universales, subsidios energéticos, subsidios de la famosa agenda GLBT o lo que se llama la ideología de género, el problema del aborto, porque incluso la ONU, que supuestamente debió ser un organismo imparcial, recibe fondos de Planned Parenthood y recibe fondos de la mayoría de los lobistas internacionales que propagan una cultura y una ideología que no es humana. Ahora lo que es el transhumanismo y lo que es el descrédito total al ser humano es una cosa impresionante. Ahora, usted como ser humano no tiene mucha defensa en el mundo. Los religiosos están como tambaleándose en una especie de moral y ética oscura, pero también tienen que mantener ciertos acuerdos con la mayoría de las personas que le dan sus donaciones grandes, como los gobiernos. O sea, no sabemos en quién confiar. Y lo que nos presentamos con un capitalismo de Estado es prácticamente lo que pasó en los años 1970, cuando el mundo tuvo que poner a Margaret Thatcher en Inglaterra y a Ronald Reagan en los Estados Unidos para poder establecer una agresiva política monetaria del Banco Central, que en este caso era Volcker, el presidente de la Reserva, y que estableció sanciones serias y promovió lo que se llamaba la productividad. Entonces, a largo plazo, ¿qué nos representa todo esto? Mayor inflación con un comienzo de una posible estanflación y un aumento desorbitante del desempleo que podría darse, porque ahora hay mucha gente que está contento. Hay una gran cantidad de deudas. Las deudas no se pueden contener si no es a través, más que todo, de elevar el Producto Interno Nominal, que es que si usted, estamos ahora, la mayoría de
de los países del mundo tienen deudas alrededor de un 250 en promedio y hasta 300% del Producto Interno Bruto, como Francia, Italia. ¿Y qué pasa con eso? Los Estados Unidos sobre 210. Esto es impresionante. Japón no se diga, o sea, entre los primeros 7 países, el famoso G7, tienen tantos problemas de deuda que no pueden hacerle frente, y la China no se diga. Lo que pasa es que la China tiene un motor productivo bastante grande, fruto de la gran exportación en masa que se están dando a nivel mundial. Pero esto tiene su detonante y tiene su punto de partida y su punto de finalizar. Como es una inflación estructural, la vamos a tener por mucho tiempo. La amenaza de la estanflación está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué está la amenaza de la inflación y de la estanflación? Porque los gobiernos, al tener una especie de capitalismo de Estado, lo que hace es que el gobierno genera garantías crediticias para apoyar a los bancos que puedan seguir prestando dinero. Pero ¿qué pasa? Al gobierno dar una garantía crediticia, automáticamente le da dirección al mercado, porque le dice a los bancos, préstale a los que van a desarrollar tecnología alternativa, los que van a desarrollar el asunto de el Critical Racial Theory, la teoría esta crítica del racismo, que ahora estamos incluso para darle más dinero de reparación por el esclavismo que hubo aquí en la época de los años 1400, 1500, tanto a nivel de indígenas como a nivel de los afroamericanos. Ahí hay personas que andan diciendo los afroantillanos, y eso realmente es una falacia, porque hay países dentro de las Antillas que nunca fueron ni tuvieron esclavos africanos, incluyendo República Dominicana, para que usted lo sepa. No fue así como se ha contado la historia, pero ese es otro tema que lo tendremos que tratar en otro tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Si nos enfrentamos a una represión financiera en los próximos 5 o 10 años, ¿qué usted debe hacer para poder hacerle frente a eso? Porque ahora, si el gobierno da garantías crediticias para que los bancos se sientan seguros y presten dinero por la famosa flexibilidad cuantitativa que hubo, una gran cantidad de dinero en masa, o sea, la masa monetaria del país está controlada por los gobiernos, ya ni siquiera por la Reserva Federal. Entonces, ese conflicto entre ellos, uno que quiere subir los intereses de la deuda para mantener realmente ahí, atacar a la inflación, y el otro que quiere dar cantidad de dinero para mantener subsidiando a las personas y mantener lo que se llama un bajo caos social. Pero eso no va a resultar por mucho tiempo, porque esa deuda no la puede aguantar nadie. Cuando usted quiere acabar con la deuda del mundo, tiene que aumentar el Producto Interno Bruto nominal, y esto es a base de la productividad, no en base a la inflación, porque la inflación es un fraude. Si usted se pone a analizar, los gobiernos inflan los precios de los productos, y eso prácticamente se traduce en ¿qué? En más impuestos. Entonces, a usted pagar más impuestos, a pagar más por los productos, y el poder adquisitivo se queda prácticamente igual, usted tiene un déficit. Ahora mismo en los Estados Unidos, estadísticas serias dicen que el estadounidense promedio tiene un déficit de un 20% mensual. O sea que si usted no ingresa un 20% más a su salario a través de ingresos pasivos, lo que usted quiera decir, usted va a tener serios trastornos económicos en su familia. O sea que esta Navidad creo que vamos a comer poco, número uno, y vamos a comer menos dulce, y quizá vamos a celebrar más porque vamos a estar en familia. No hay tantas restricciones de COVID en los Estados Unidos, sin embargo en la China sí. Pero lo que esto quiere decir es que usted tiene que prepararse. Y yo creo que vamos a tener que preparar a entender aquellos que tienen cierto nivel económico, patrimonio, a organizar carteras de inversión adecuada. Y hay refugio, por ejemplo, la moneda del dólar es un refugio. La parte energética de las compañías que están produciendo nuevas tecnologías en el sector energético también es una especie de refugio, así como también metales preciosos como el oro. Yo creo que ahora, de todas las monedas, la que tiene mejor presentación es el franco suizo, porque en franco suizo siempre ha sido una reserva de riqueza del mundo y no están metidos en esta ola de lo que son los CBDC, o sea, monedas digitalizadas controladas por los bancos centrales. Y esto en esencia lo que es más control, más represión financiera, más impuestos. Incluso en la China se ha puesto ya en uso lo que es el yuan digital, y esto con un tiempo de caducidad. O sea, tú puedes creer que tu propia moneda, si tú no la usas en este tiempo, puede caducar.
a nivel digital, lógico. Entonces, tenemos que buscar forma de nosotros hacer más ingresos, forma de mantenernos en familia y aprender a ahorrar más. Un plan de contingencia sería muy importante para ustedes en estos tiempos y empezarlo ahora en Navidad y extenderlo durante todo el año del 2023. Aprender más de educación financiera y créame que estoy haciendo todo lo posible por encontrar medidas y formas de hacer para que usted pueda entender mejor cómo invertir su dinero, cómo hacer ahorro inteligente y al mismo tiempo cómo ingresar más a nivel económico en sus vidas con ingresos pasivos. Así que, haciendo un resumen, refugio, la moneda, el franco suizo, el dólar todavía hay que tener algo de dólar y algo de euro, pero habrá que buscar certificados de inversión en oro. Bienes raíces en algunas partes del planeta Tierra están muy bien, sobre todo las tierras cultivables. Y algo que ustedes no lo van a creer, que es una posible inversión, refugio, son las canciones, los derechos de propiedad de las canciones, los royalties, los derechos intelectuales de esas personas que tienen esas canciones famosas, porque la gente cuando está en momentos de presión, represión y crisis tiende a ubicarse más en la parte sentimental y emocional y esto genera un boom a nivel de las canciones de todos los tiempos. Así que yo les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo a todos ustedes, no con las mejores noticias, pero sí recordándole que el ingenio humano y el talento humano está ahí dentro de usted. Y usted tiene que sacar eso. Tiene que entregar ese regalo que Dios le dio como el Señor dador de todos los dones. Y si ese regalo no se descubre, no se abre, entonces usted jamás podrá hacer su propósito eterno y divino por lo cual usted vino a este planeta Tierra. Así que yo lo invito a transformarse y a renovarse desde la energía hacia la materia, desde las partículas a las ondas y hacerlo con sistemas claros y definitivos. Y yo estaré aquí para ayudarlo siempre que yo pueda. Y recuerden que Dios jamás está solo y usted tampoco. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Feliz Navidad a todos.